Hoy estamos estudiando el capítulo 51 de lo que venimos profundizando en el Apocalipsis. Estamos aún en Apocalipsis capítulo 16 y vamos a estudiar las últimas dos copas, la sexta y la séptima copa, para prepararnos para lo que es ya el capítulo 17, que lo iniciaríamos, si Dios lo permite, el próximo lunes, o sea, de hoy en 8. Ya estamos prácticamente en los últimos capítulos de Apocalipsis, terminaríamos como en 5 semanas, máximo 6, y continuaríamos en este espacio de los lunes estudiando lo que estamos haciendo los viernes, que sería la mente inspirada. En este caso estamos estudiando a Pablo. Cuando vamos a estudiar esta sexta copa, sexta y séptima copa, que es una referencia al colapso definitivo de Babilonia, la que va a ser descrita en los capítulos 17 y 18. Debemos de repasar rápidamente que hasta el día de hoy hemos visto cómo las copas han desmontado, han presentado lo que es el juicio sobre el sistema que se opone al reino de Dios. Es un juicio progresivo. Hemos visto que si nosotros agarramos Apocalipsis y lo leemos de una manera especulativa, pensando en nuestra mente en la actualidad, pensando en lo que los países están pasando, podríamos caer en el mismo error que se ha caído durante muchos años, donde se han dictado o se han señalado anticristos y fines del mundo durante mucho tiempo, iniciando por 1843, cuando la gente del advenimiento, en la boca de el señor Müller, dijo que en 1843 se acababa el mundo, y así posterior después en el siglo XV, en el siglo XVII, cuando llegamos al año 2000, también se dijo que el mundo se acababa en el año 2000, después en el 2012, y así ha venido el montón de errores porque se toma el Apocalipsis de manera especulativa. Hoy vamos a estudiar dentro de las copas algo que nos va a traer a nosotros a conciencia lo que estoy diciendo. Por eso es que tenemos que concentrarnos en lo que la iglesia del primer siglo estaba entendiendo, no que lo que nosotros suponemos en el paso del tiempo. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando de usted y de yo, estoy hablando de la iglesia en el paso del tiempo. Supone que es lo que va a pasar. Prácticamente estamos en el cumplimiento último, estamos cerca del regreso del Señor, así que tocaremos ese punto a posterior. Por ahorita estamos concentrados en estas dos copas. La primera copa, vimos que lo que relevaba era la enfermedad interior dentro del sistema. O sea, lo que estaba revelando la primera copa es el corazón de los hombres, llámese hombre y mujer, pero lo hago de manera general como lo habla la Biblia en referencia a la humanidad. El hombre que se identificó con abrazar la marca de la bestia, que es el pensamiento, la forma de pensar, la forma de resolver. Eso fue lo que ataca dentro del sistema la primera copa en el sentido del juicio. La segunda copa nos mostró lo que el sistema ofrecía, que era en apariencia una bendición, que eran cosas buenas. O sea, el enemigo no va a llegar ofreciendo cosas malas, no va a llegar presentándose como un monstruo, va a llegar al contrario, presentándose como la luz, como un ángel, como Cristo mismo. De ahí que se le denomina el anticristo. Y dentro del sistema, la segunda copa ofrece aquello que es ofrecido a la humanidad como algo bondadoso y termina convirtiéndose en muerte. La tercera copa vimos que expone la corrupción de las fuentes, o sea, de dónde se origina toda la corrupción que alimenta a las naciones, y de ahí es que analizamos las personas
en posiciones de poder, no de manera individual, sino como un colectivo que se une en todas las áreas, llámese militar, llámese económica, llámese cultural, religiosa, en todas las áreas para poder engañar a la humanidad, no engañar a la iglesia solamente, que ese es el gran error que se ha tenido en la mayoría de las presentaciones de Apocalipsis, que el enemigo, el anticristo, viene a atacar únicamente a la iglesia, no, no viene a atacar a la iglesia, viene a atacar a la humanidad donde está la iglesia. La cuarta copa nos enseña a nosotros que el juicio de esta copa alcanzó aquello que iluminaba y gobernaba el mundo, donde revela que la luz del hombre termina consumiendo a los que ellos confían, o sea, los que se agarraron del sistema, los que creyeron en el sistema, terminan siendo consumidos por este sistema. Y la quinta copa, que es la última clase, fue la que se derramó sobre el mismísimo trono de la bestia, bestia entendiéndose el sistema, demostrando que no hay un poder humano que pueda resistir la ira de Dios cuando Dios decide intervenir. Y así llegamos a estas dos últimas copas que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, Juan aún no nos explica en detalle, aunque está mencionando a Babilonia, no nos explica en detalle qué es Babilonia ni por qué ocurre la destrucción de Babilonia. Eso va a quedar reservado para los capítulos 17 y 18. Es importante que tomen nota, porque va a estar muy ligado a estas dos copas que estamos hablando, donde el Espíritu Santo se detiene en esos capítulos 17 y 18 para relatarnos a nosotros el verdadero rostro de la ramera. Ese sistema que sedujo a las naciones, lo cual ocasiona la verdadera caída delante de Dios del sistema. Nosotros no podemos leer Apocalipsis de manera lineal, porque si lo leemos de manera lineal, no nos vamos a poder meter en la profecía tal y cual es. Recordemos que los primeros capítulos, el primero y el 2 de Apocalipsis, hablaban del mensaje y del mensajero. El capítulo 4 y 5 advierte a las iglesias en el paso del tiempo el carácter de esas iglesias como organización, como comuna, como congregación, no como individuos en particular, que son elevadas al cielo en el capítulo 4 y 5, cuando vemos eventos celestiales, y a partir del capítulo 6 empiezan los juicios que estamos viendo acá, hasta el capítulo 19, donde volvemos al cielo. Eso lo explicaré cuando llegue a ese punto. Solamente que no podemos verlo de manera lineal, sino que debemos de verlo como por capas, de manera paralela. Hoy vamos a seguir con Juan 16:12, y ahí es donde vamos a empezar a estudiar lo que continúa de la clase anterior, que invito a aquellas personas que se están uniendo por primera vez a la clase que escuchen como mínimo la clase anterior para que puedan tener el contexto de lo que estamos estudiando hoy. Dice en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este pasaje, mis hermanos y mis hermanas, se ha interpretado de manera equivocada durante mucho tiempo. De hecho, ahora es más difícil que den la interpretación que se ha venido dando los últimos 50 años debido a la cantidad de ciencia, la cantidad de desarrollo tecnológico que se ha logrado ver. Porque se creía o se enseñaba que el río Éufrates se iba a secar para que los ejércitos del mundo atacaran a Israel, lo cual hoy es improcedente y totalmente inconsistente el predicar esto, porque ahora las guerras son totalmente tecnológicas, desde satélites, lo que avanza, lo que se envían son drones, se envían aviones militares que se conocen como aviones espía, aviones fantasma, porque ni los notan, se tiran bombas de gran capacidad en puntos determinados. Así que el pensar que va a venir un ejército a caminar para atacar a Israel
y que para eso se seca el río Éufrates, para permitir eso, es hasta infantil. Y es hasta infantil, lo digo con mucho respeto, porque es como que si estuviéramos pensando que los Estados Unidos, como una nación, una potencia enorme, va a ir a esperar que se seque el océano para poder invadir Europa o cualquier otro país. Es totalmente improcedente el enseñar de esta manera. Entonces, tenemos que ver qué es realmente lo que significa que el río Éufrates se seque, no de manera literal, sino el simbolismo que ellos están entendiendo cuando escuchan el mensaje que Juan dejó escrito para el primer siglo, que nos alcanza a nosotros y nos da una idea de lo que podríamos estar viviendo, pero caeríamos en el terreno especulativo si nosotros venimos y tratamos de darle imagen a lo que nosotros realmente no estamos entendiendo. Es como querer rellenar nosotros los vasos que están a medio llenar con nuestras ideas y nosotros no tenemos la capacidad de llegar a esto. Y claro, por supuesto que hay mucha gente que se dice a sí mismos expertos en escatología, que no voy a entrar en profundidad a eso, pero lógicamente que es totalmente irracional el decir que el río Éufrates se tiene que secar para que los ejércitos de todo el mundo puedan invadir Israel. O sea, es inconsistente con la era moderna ese tipo de explicación, ese tipo de interpretación. Sin embargo, antes de llegar a una conclusión, tenemos que hacernos nosotros la pregunta más importante que siempre debemos de hacer cada vez que leemos el Apocalipsis. ¿Qué entendía un cristiano del primer siglo cuando escuchaba hablar del río Éufrates? ¿Qué entendía el cristiano del primer siglo cuando escuchaba hablar de la gran ramera, de las hijas de la ramera? ¿Qué estaba entendiendo esas personas que estaban en el siglo 100 cuando Juan dejó esto escrito? Y una vez que Juan muere, los que entienden durante los primeros 200 años, 300 años estas profecías. Bueno, la respuesta va a cambiar, depende de cómo nosotros leamos el pasaje. Un creyente en Asia Menor, por ejemplo, para dar una idea de ese tiempo, del siglo 100, no va a pensar en un desastre ecológico, ni está pensando en una guerra futura, ni siquiera por la mente le pasa a ellos tener esas ideas. O sea, ellos no tenían idea, pero ni de lo que son los celulares, ni de lo que es la tecnología, nada de eso. Absolutamente nada. Escuchaba yo acerca de un hombre que está en prisión, tiene 30 y resto de años de estar en prisión, si no me equivoco, como 35 años, lo metieron preso de 17, 20 años por ahí, la clica, así es como creo que le dicen, si me equivoco, pues ahí lo pueden, por favor, pasar por alto, pero era un sicario de este señor Escobar en los tiempos en que Colombia estaba lidiando con todo este tema tan horrible por el cual ellos vivieron y perdieron mucha gente. Escuchaba cómo la hija de él, que cuando lo metieron preso ya tenía 2 o 3 meses, y ahora es una mujer y le escribe a él, y ella, como él está en aislamiento, porque es considerado un gran criminal, un criminal de mucha peligrosidad, entonces él no sabe lo que son los celulares, no entiende cómo funciona nada, o sea, él está en ese cuadrito y para él el tiempo se detuvo ahí, entonces ya le tiene que estar explicando eso. Imagínese que un hombre que tiene 35 años de estar en la cárcel, que experimentó la electricidad, los teléfonos, todas esas innovaciones, no entiende, mucho menos lo iba a entender una persona del siglo 100, que no habían vehículos, no habían carros, no habían nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué entendieron ellos? ¿Qué pensaban ellos cuando leían esto? Bueno, ellos cuando leían el texto, lo que se les venía a la mente era la historia de su propio pueblo. Cuando ellos hablaban se les hablaba de Babilonia, ellos entendían la historia de Babilonia. Y cuando hablaban de la historia de Babilonia, pensaban en Daniel, que estuvo en Babilonia y que escribió ciertas profecías. Pensaban en la noche,
en que uno de los imperios más poderosos del mundo, como lo es Babilonia, conocido por la humanidad para ese momento, cayó en las manos de los medopersas en una sola noche. Porque para ellos el río Éufrates no es simplemente un río, como se toma ahora en la actualidad, el río que se va a secar y van a pasar ejércitos. No, para ellos pensaban que el río era una defensa natural, pero no de Israel, una defensa natural de Babilonia para esos tiempos, porque la ciudad de Babilonia había sido construida alrededor de las aguas del río Éufrates. El río atravesaba las murallas y servía como fuente de abastecimiento, era una vía comercial y sobre todo era una protección natural militar para ellos, porque así no podían invadirlos. Por eso era que Babilonia era considerada inexpugnable, o sea, es importante esto, o sea, que se consideraba que Babilonia era imposible que la pudieran invadir. De la misma manera que hoy día, cuando se ven los sistemas que estamos nosotros experimentando, como es la tecnología, como es las redes celulares, como es la internet como tal, si no lo he dicho, como es la inteligencia artificial, todo esto pareciera que es imposible de derrotar. Pero cuando nosotros analizamos qué puede derrotar estos sistemas, es muy sencillo, desconectarlos. Desconectar los sistemas, desconectar la internet, desconectar todo esto y listo, el mundo cayó en colapso. Se acabó todo. Por lo menos para el control de estos grandes, grandes organizaciones, tanto militares, económicas, religiosas, culturales, como lo hemos venido diciendo. Nada más es de desconectarlos. Según los científicos, en el siglo XVIII hubo una lluvia de, de rayos solares, ahorita no recuerdo muy bien cómo es que se le llamó a esto, pero es que los rayos de sol caen de forma directa sobre la Tierra y en intensidad mayor, lluvia solar, ahora sí, la lluvia solar, y esto desconectó los telégrafos de ese momento, todos los sistemas eléctricos de ese momento, y se fue la luz, colapsó durante cierto tiempo. Bueno, según los científicos, no estoy hablando de los religiosos, no estoy hablando de profecía, estoy hablando de estudios científicos entre el 2030 y el 2037, entre esos años se espera que haya una lluvia solar como la del siglo XVIII. ¿Qué implica esto? Esto implica que esa lluvia solar donde cae va a causar el mismo daño en todos los sistemas electrónicos, en todo lo que es electricidad y en todo lo que de la misma manera hizo daño en aquellos momentos. La diferencia ahora es que dañaría toda la internet, dañaría todas las redes y se calcula que el apagón, como se conoce, va a durar entre 6 meses y 2 años hasta que se logre recuperar todo esto. Bueno, eso es lo que se considera que va a desconectar esto, el sistema. ¿Por qué lo digo? Porque para que esto suceda tiene que ser algo sobrenatural. Bueno, de la misma manera era considerada Babilonia, que era imposible que la conquistaran. Sin embargo, la historia nos demuestra a nosotros que delante de Dios no hay ningún sistema humano que pueda resistir la ira de Dios. Cuando Dios determina el fin de esos sistemas, cuando Dios determina el fin de algo. Y estas copas, esto es lo que están reflejando. Las copas no es una ira derramada sobre el pueblo, la ira de Dios, la ira no es derramada sobre los infractores como tal, aunque ya vimos que los sellos y las trompetas eran juicios a este tipo de grupos, al sacerdocio, a lo religioso, pero ahora las copas están siendo derramadas sobre lo que es el sistema mundial. Como tal, eso abarca toda la humanidad, por supuesto. Para yo poder entender lo que podría pasar allá sin especular, sin inventar y sin venir y traer cosas que asusten a la gente, aunque sí es de preocuparse, porque si la internet se va durante 6 meses mínimo a 2 años,
pues lógicamente va a colapsar todo, van a colapsar los bancos, gasolineras, aviones, comunicación, no vamos a podernos comunicar nosotros, pero ni siquiera entre mi persona y el vecino, porque vamos a estar totalmente fuera de lo que el hombre construyó según él para nuestra propia seguridad. Para yo entender eso necesito entender las copas que estamos leyendo, especialmente la quinta y la sexta y la séptima, que son las que estamos estudiando hoy. Cuando Ciro invade Babilonia, que sería Ciro como medo-persa, como persa, ¿verdad? Pero se unió Persia y Media. Por eso cuando Daniel habla del oso que está renqueando o de un cacho que está más alto que el otro, está hablando de Media y Persia. O sea, uno era más poderoso que el otro, pero se unieron para poder atacar Babilonia. Cuando Ciro ataca, según lo que el historiador Heródoto dice en el libro 1, titulado Las Historias, pueden buscarlo en internet y leerlo si gustan, relata que Ciro el Grande ordena desviar el cauce del río Éufrates durante una noche. Y lógicamente, cuando el nivel de agua desciende, aquello que era la protección de Babilonia, deja de ser la protección de Babilonia. El ejército persa entró caminando por el lecho del río, tomó la ciudad sin resistencia y logró vencer. Es lo que usted lee en Daniel cuando llegan a donde él y lo encuentran que está tomando en las copas de, del templo, y Daniel le hace ver a él la gran falta que está haciendo, ¿verdad? O sea, que le dijo, bueno, tu abuelo, él le dice tu padre, pero en realidad era el abuelo de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Le dice, tu padre no utilizó esas copas y usted las está utilizando. Él sabía lo que esto era y ya hay un juicio determinado para usted. Bueno, no quiero quedarme ahí porque lo que estamos estudiando son la quinta y la sexta y la séptima copa, perdón. A cada rato digo la quinta. De igual manera, Genofonte, cuando escribe un libro que se llama La Ciropedia, viniéndose a referir a Ciro, y pedia como lo que es la colección de libros e información de la vida de Ciro. En el libro número 7 de la Ciropedia, él describe a Ciro como que como gran guerrero que aprovechó el nivel del río bajar, porque él lo desvió, eso fue lo que hizo, desviar el río, para entrar a Babilonia. Y una vez que entra a Babilonia y logra vencer, como le digo, casi sin resistencia, él celebra una fiesta. Eso es lo que Genofonte escribe como historiador. Aunque los dos relatos tienen algunas diferencias, pero en los pequeños detalles que a nosotros nos compete, ahí podemos ver una verdad fundamental. Babilonia cayó porque el Éufrates dejó de protegerla, o sea, porque el Éufrates se secó. Y eso es lo que le viene a la mente de un creyente del primer siglo. No le viene a la mente en el año 2026, ni en el 2030, aunque les expliqué lo que los científicos dicen que va a pasar con la lluvia solar. La pueden leer, métanse en internet y pongan lluvia solar, qué fue lo que pasó cuando estuvo la lluvia solar y qué es lo que puede pasar si se vuelve a dar, que se calcula, como le digo, que es del 2030 al 2037. Decían que del 2026 al 2037, ahora otros científicos dicen del 2030 para adelante. Indiferentemente cuando sea, si se da eso, va a haber una desconexión total de todos los sistemas que nosotros conocemos de comunicación. Bueno, mucho antes de que esto se diera de Babilonia, de cómo se secaba el río Éufrates para que entrara Ciro con todo su ejército, Daniel ya había narrado todo esto. Todo lo que sucedió ya Daniel lo había narrado. Mientras el rey Belsasar, como les mencionaba hace un momento, estaba celebrando un banquete, estaba utilizando los vasos sagrados que había tomado su abuelo, y mientras que el rey Belsasar estaba celebrando el banquete que estaba utilizando estos vasos sagrados que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo cuando lo capturó, aparece una mano en la pared escribiendo. Eso es lo que relata Daniel, Mené, Mené, Tekel, Uparsin.
Daniel 5:25, ahí lo pueden leer, en todo el capítulo 5 pueden leer la noche en que Ciro invadió. Desde la óptica, por supuesto, Daniel, de manera profética, porque Daniel sí lo está dando de manera profética, nosotros lo estamos leyendo como historia. Y aquella misma noche cayó Babilonia. Daniel no explica la estrategia militar que utilizó Ciro, no dice por si es que se desvió el río, no se desvió, eso lo hacen los otros historiadores, porque el interés de Daniel no es describir la conquista como tal, como, como punto de vista histórico, sino lo que Daniel quiere mostrar es únicamente el juicio de Dios que llegó sobre un reino que estaba lleno de soberbia. Y los historiadores antiguos lo describen como, bueno, Daniel explica el por qué. Los historiadores antiguos dicen cómo sucedió, pero Daniel explica por qué sucedió. ¿Por qué fue que sucedió eso? Bueno, porque habían dos naciones dos naciones, porque hay dos narraciones que no se contradicen, sino que se complementan, que es la de los historiadores y la de Daniel. Por eso es que cuando Juan menciona el río Éufrates secándose, un creyente del primer siglo, lo primero que estaba pensando es, algún día va a dejar de correr el agua por este río y lo que viene inmediatamente es un juicio. Pero no olvidemos que no era un juicio sobre Israel, era un juicio sobre Babilonia. No confundamos. No confundamos que cuando se habla de que el río Éufrates se seca, aunque sea de manera simbólica, es para atacar a Israel, sino que es para atacar el sistema representado en Babilonia, que es lo que venimos estudiando en estas copas. Porque el secamiento del Éufrates siempre, y puedes subrayar siempre, ha sido la señal histórica de que la ciudad perdió su última defensa, la ciudad de Babilonia. Por eso en el capítulo que sigue el 17 vamos a hablar de la caída de Babilonia y lo mismo en el 18, de la caída de Babilonia y la caída de la gran ramera, porque a eso es a lo que se le está refiriendo el texto. Esta es la antesala de eso. Entonces esta imagen que está siendo anunciada por los profetas antes de que suceda, incluso Isaías lo había anunciado, es lo que Juan está describiendo. Isaías en el capítulo 44, en el verso 27 dice que dice a las profundidades, o sea, el mandato del Señor, secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor. Después de que dice eso, hablando de Ciro, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Nótese que le está llamando ungido a Ciro, no porque Ciro represente a Cristo ni representa la salvación, sino ungido como la herramienta que él está usando para liberar a, a Israel del cautiverio en que está. Esto es importante, porque cuando todo esto se dé es para liberarnos a nosotros del cautiverio en que estemos como iglesia, dentro de un sistema. Ese es el paralelismo. Y es impresionante cuando observamos cómo Isaías relaciona el secamiento de las aguas con la llegada de Ciro, más o menos 2 siglos antes de que esto pasara. Jeremías, de la misma manera, cuando está profetizando sobre Babilonia, en el capítulo 50, verso 38, habla de la sequedad sobre las aguas y se secarán. Y nuevamente declara Jeremías en el verso 36, haré secar su mar y dejaré árida su corriente. Está hablando de Babilonia. Mis hermanos, subrayen eso, está hablando de Babilonia y de juicio sobre Babilonia. Así que observemos que el secamiento de las aguas ya era una imagen profética asociada a la caída de Babilonia mucho antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Por eso cuando llegamos a la sexta copa, el énfasis del texto no anuncia un fenómeno hidrológico, no anuncia un fenómeno de problemas naturales. Es una imagen histórica dentro de la profecía bíblica que perfectamente la conocían los lectores del primer siglo. Y así como el secamiento del Éufrates permite la caída de Babilonia, o sea, la caída histórica, ahora Dios está anunciando que toda Babilonia espiritual
que es donde vivimos nosotros en este momento, va a perder todo lo que la sostiene. ¿Cuál es la Babilonia espiritual donde vivimos nosotros? Y no estoy hablando de nosotros, usted y yo en particular, donde vive la humanidad, en este desastre de las ideologías de géneros, en este desastre de lo que es las conquistas geopolíticas, en este desastre de las guerras, en este mercadeo que se hace de la humanidad los unos por los otros, en este desastre donde la religión lo que hace es engañar en vez de mostrar a Cristo. Y es donde aparece el río Éufrates y aparece Babilonia, pero el protagonista no es el río Éufrates, es la imagen para enseñarnos a nosotros a futuro lo que podríamos pensar que puede experimentar la humanidad, porque el protagonista es la caída del sistema, la caída del imperio, la caída de lo que la gente considera como seguridad. Por eso les mencioné la lluvia solar, por eso les mencioné la internet. Solo imagínese usted mismo, no se vaya a otro país, usted mismo en su propia casa, que le digan que no va a tener internet entre 6 meses y 2 años. Imagínese usted que el sistema bancario en Costa Rica o en el país donde me estén escuchando se caiga de 6 meses a un año, a 2 años. Imagínense los hospitales incomunicados y sin tener energía eléctrica porque las plantas se detienen. O sea, solo llevemos eso, o sea, nos volvemos como a la edad de piedra. Pero aquí encontramos un principio básico que atraviesa toda la escritura. Dios no derriba siempre de primero los muros. Lo que comienza es derribando lo que los sostiene. Entonces, toda Babilonia tiene su propio Éufrates. Estoy hablando que la Babilonia de ellos tiene su Éufrates y en el tiempo donde nosotros caminamos en Babilonia, algo que prediqué hace unos, creo, 14 años, que es referente a esto, a todo lo que está sucediendo. Esto, mis hermanos, está escrito en Daniel, está escrito, y lo digo para que no digan, ay, el pastor Garmendia es un profeta. No, yo no soy ningún profeta. Está escrito en Daniel, está escrito en el capítulo 24 de Mateo, está escrito en el capítulo 25 y está escrito en Apocalipsis. Entonces Dios no viene y derriba los muros de primero. Lo primero es que quita lo que lo sostiene. Entonces, cuando quita lo que lo sostienes, lo que hace es hacer que Babilonia quede expuesta, que la estructura humana en la cual el individuo ha basado su confianza le sea quitado. ¿Cuál es la estructura humana que nos está gobernando ahorita en este momento? El poder militar. El poder militar es el que se mueve alrededor del mundo, a veces de manera tal vez solapada, tal vez no de manera directa, pero hay militares de las potencias en diferentes partes del mundo, estableciendo bases, estableciendo acuerdos. Ese es el poder militar que se supone está sosteniendo al mundo para que el mundo no tenga una guerra de proporciones mundiales. Después la economía en un tiempo estuvo alrededor de lo que era la moneda de España, después de la moneda portuguesa, estuvo alrededor de la libra esterlina, estuvo alrededor del oro, ahora está alrededor del dólar, se mueve alrededor del dólar y el petróleo, lo que se conoce como el petrodólar. Eso gobierna, eso es lo que en este momento está controlando la economía de todo el planeta. También está la parte política sobre la cual se sostiene esas negociaciones que se hacen de poner un presidente e impulsar un presidente en tal parte, de quitar y poner a otro para poder sostener esa estructura. Y por supuesto la tecnológica, que es la que les estoy hablando, que es la más fuerte en cuanto a la capacidad que tiene un gobierno para controlar a las naciones, para controlar a las personas, pero la más frágil, porque se necesita solamente de la intervención del sol de parte de Dios para eliminar eso. Y que los satélites ya no puedan mandar la información que está mandando.
Después viene la estructura cultural. ¿Cuál es la estructura cultural? La ideológica, donde el ser humano se siente el poderoso, el chiñado de Dios, se llama a sí mismo cuando está dentro de una congregación. Entonces esa estructura cultural donde entra todo el pensamiento doctrinal hacia la humanidad es también la que controla el mundo. Y por supuesto dentro de eso está la religión que dejó de responder por Dios, dejó de depender de Dios y empezó a depender la religión de sí mismos. Personas empoderadas que dicen que pueden decretar que un huracán no venga o que pueden decretar que una pandemia se detenga, y Dios nos demostró a nosotros que pueden decretar lo que les dé la gana, que cuando Él dice que va a resetear el mundo, lo resetea. O sea, que cuando Él dice que va a detener el mundo, lo detiene. Ya no lo demostró con esta última pandemia. Entonces, cuando el río Éufrates se seca, o cuando Dios seca el río Éufrates, lo que está anunciando es que ninguna seguridad construida por el hombre se sostiene delante de él, mucho menos de manera eterna. Entonces, cualquier seguridad, cualquier cosa que nosotros nos sostenga al margen de Dios, sea su trabajo, sea su economía, sea sus estudios, sea la capacidad de hacer las cosas, sea su inteligencia o la mía, no importa, cualquier cosa al margen de Dios, el Señor dice, yo esto lo quito en un instante. A ver de qué van a depender. Entonces nosotros vemos cómo nuestra vida, no solo hablemos a nivel mundial, sino nuestra vida de manera personal, se detiene. Se detiene en cualquier instante. En cualquier instante el Señor viene y baja su dedo, toca o permite que se toque nuestras vidas, se toque nuestro país, nuestros lugares de trabajo, lo que sea, y se acabó. La vida cambia en un instante. Tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y tenemos que empezar a dejar lo que nos sostenía para empezar a reinventarnos. Eso pasa cuando el Señor seca los Éufrates en nuestra vida. La seguridad construida no se sostiene, se cae delante de Dios cuando se camina al margen de Dios. Y por eso tal vez nos cuesta mucho interpretar nosotros el pasaje del secamiento del río Éufrates cuando se toma de manera literal y pensando en una guerra futura. Como les digo, ahorita en este siglo, mis hermanos, los ejércitos no dependen de cauces de ríos, no depende de nada. La aviación, hay aviación, hay puentes, hay vehículos anfibios, hay tecnología militar. O sea, la forma de hacer las guerras son totalmente diferentes a como eran las guerras hace 50, 70, 100 años y mucho más hace 2000 años. Entonces el cambio que nosotros tenemos que ver a la hora que leemos el texto debe ser significativo si entendemos lo que estaba recibiendo un creyente del primer siglo. Primeramente, ellos conocían Babilonia, sabían cómo había caído, que ya lo expliqué, comprendían cómo el río Éufrates había desaparecido porque lo habían desviado. No es que el río Éufrates se acabó, es que lo desviaron. Entonces eso permitió que la última defensa del imperio de ese momento, como era Babilonia, cayera. Y ese es el mensaje de la sexta copa. El mensaje de la sexta copa, mis hermanos, no es para que especulemos, ni para que estemos repitiendo lo que otros repiten. Usted tome su Biblia, tome la historia. Usted es una persona inteligente, usted es una persona que tiene la capacidad para leer, para estudiar. No necesita ni siquiera que yo le explique. No necesita que ningún pastor le explique. Usted agarra su Biblia, lee Daniel, lee Apocalipsis, lee al Señor Jesucristo y listo, tiene todo el escenario. Y si todavía le gusta la historia y estudia la historia, estudia a Herodoto, estudia a Josefo, estudia a cada uno de estos hombres que dejaron registro de lo que sucedió en los tiempos antiguos, va a llegar a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que no importa cuán sólido parezca un sistema, no importa cuán grandes sean las murallas, no importa cuánto tiempo haya dominado en la historia, cuando Dios decide secar el Éufrates, comienza el fin de Babilonia. Y eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Una vez que explica esto,
entra en una área donde también se levanta mucha especulación, los tres espíritus inmundos. Porque después de que nos muestra el secamiento del río Éufrates, Juan dirige la atención hacia una escena que a primera vista puede parecer extraña, pero está profundamente conectada con todo lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Está todo concentrado ahí. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de lo que se supone va a suceder, del arrebatamiento, de todo lo que va a pasar, si bien es cierto que lo estamos tomando y lo estamos interpretando a nuestra manera, no dejamos de de entrar en lo especulativo. Porque al final de cuentas, lo que vaya a suceder, el único que tiene la verdad absoluta de lo que va a suceder, y sí creo que el Señor va a venir y va a tomar un grupo de personas, porque así es como lo describe la Biblia, y lo vamos a ver cuando estudiemos la mente de Pablo, cómo Pablo lo veía cuando le escribía a los filipenses, a los tesalonicenses. Entonces, sí creo en eso, pero apartando esto, o sea, dejando de lado esto y entrando en lo que el creyente del primer siglo le interesaba, porque él no estaba pensando, uy, ¿qué va a pasar dentro de 17 siglos, dentro de 20 siglos? Él no le interesaba eso. Así que a primera vista, mis hermanos, cuando él viene y nos habla del río Éufrates, me refiero a Juan, y dirige la atención hasta esta escena, que es extraña de verdad, cuando dice en Apocalipsis 16, verso 13, dice, y vi salir de la boca del dragón, ya sabemos que el dragón representa a Satanás, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, ya sabemos que la bestia es el sistema, y de la boca del falso profeta, estamos hablando del anticristo, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ya tenemos la base para poder comprender qué es lo que está diciendo él. Me refiero a Juan. Lo primero que hay que notar es que estos espíritus no salen del mar, como en otros textos. El mar son las personas, el mar son multitudes. Es lo que estudiamos que Daniel describe y es lo que estudiamos que Juan describe. El mar son multitudes. Cuando habla de una bestia que sale del mar, está hablando de personas que toman posiciones de liderazgo, posiciones de autoridad, salidas de la misma humanidad para controlar a los mismos humanos. Pero estos espíritus que son ranas, nótelo, mi hermano y mi hermana, que estos espíritus no salen del mar, o sea, de las personas, ni salen de la tierra, ni salen del abismo, salen de la boca. ¿De la boca de quiénes? Del dragón, Satanás, la bestia, el sistema y el falso profeta. Entonces este detalle no es accidental, este detalle tiene relevancia si nosotros nos vamos a estudiar esto respaldado por el resto de la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Y en toda la historia, en toda la escritura bíblica, la boca representa lo que el hombre comunica. Representa la enseñanza, representa la doctrina, representa el mensaje, representa la influencia. Eso es lo que representa la boca. Entonces, si analizamos nosotros que sale de Satanás, sale de la boca de la bestia y sale de la boca del falso profeta, es lo que ellos están enseñando, es lo que ellos están adoctrinando, es el mensaje y cómo están influenciando a la humanidad. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago dedica todo un capítulo a la lengua, todo un capítulo a decirle al hombre cómo es dirigido a través de la lengua. Lo puede leer en Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Por eso es que esto es significativo, porque estos espíritus inmundos, cuando salen a hablar en nombre del dragón, en nombre de la bestia y en nombre del falso profeta. Importante, no son solamente, aunque podría ser, pero no son solamente una fuerza militar. Lo que representan es un discurso, representan una ideología, representan un sistema de pensamiento. Recordemos que venimos hablando del sello, que es la manera de pensar y la manera de actuar. Por eso es que nosotros debemos de leer el documento como uno solo, no como fraccionado. El problema es cuando agarramos y leemos el documento como uno solo. Ay, es que Pablo dijo que las mujeres no hablen en la congregación, se lo dijo a los corintios. Sí, pero resulta que entonces viene un montón de gente y la mujer no puede hablar como que si Dios la hubiera anulado, cuando no es verdad.
Habían personas que profetizaban. Profetizar es predicar. En la congregación, Pablo las menciona a estas mujeres que eran profetisas, profetisas en el sentido de predicadoras, bajo la autoridad y la guía de un sacerdote varón, que es lo que Dios establecía, porque decía que para que la mujer profetizara tenía que ser, pues, estar sujeta a su marido. Y quienes no, de las mujeres que no estuvieran de acuerdo con eso, entonces le dice, bueno, pues entonces rápese. Rápese significa no se case. Entonces, si no quiere estar bajo el sacerdocio de un varón, entonces no se case, quédese soltera y así no tiene que estar rindiéndole cuentas a un varón. Eso también lo dejaremos de lado para desarrollarlo en otro momento. Pero este es el discurso, mis hermanos. Esta es la ideología. Este es el sistema de pensamiento que sale de la boca de Satanás, de la boca de el sistema y de la boca del falso profeta. Es un sistema de pensamiento. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que durante todo el Apocalipsis hemos visto una batalla que no ha sido solamente militar, no ha sido solamente política, siempre ha sido una lucha entre la mente y el corazón, porque la bestia seduce, el falso profeta persuade y el dragón, que es Satanás, engaña. Y todos lo hacen mediante palabras, mediante señales. Mis hermanos, cuando usted ve milagros en un lado y milagros en el otro, sí existen. Pero el Señor Jesucristo dice que habrían milagros, señales y prodigios para engañar, si es posible, a uno de los escogidos. Así, el que usted llegue a un lugar y alguien esté haciendo un milagro, dice que en nombre de Jesucristo, pero la doctrina no es de Jesucristo, no es del pensamiento de Jesucristo, no implica que ese lugar está de acuerdo al pensamiento y la mente de Dios, porque esté haciendo milagros, porque la palabra de Dios me dice a mí que milagros y prodigios lo harán con el fin de engañar, si es posible, a los escogidos, que es lo que el dragón hace, engañar. Entonces todos estos hacen enseñanzas a través de palabras, señales, doctrinas, que lo que buscan es reemplazar la verdad de Dios y empezar a preparar la mente de las personas para que cuando se dé la profecía más grande de todas, que es que haya el Señor arrebatado a su iglesia o llevarse a su iglesia, se va preparando todo para que digan, ah, no, es mentira la Biblia, eran los aliens, eran los extraterrestres. Vea usted ahora, hoy en día, cómo se ha metido esa información de que ahora sí que se van a sacar los verdaderos expedientes UFO, que se va a sacar de que sí hay extraterrestres que conviven entre nosotros. Ahí están dando la explicación. Cuando se dé, alguien saldrá y dirá, ay, sí, yo soy de allá de Júpiter, y entonces nosotros nos llevamos a todos. Bueno, ese pensamiento, esa forma de absorber, esa forma de engañar, está en las ranas. ¿Y por qué está en las ranas? Porque es lo que utiliza la figura de Apocalipsis para decir qué es lo que sale de la boca. Las ranas, que nos recuerdan inmediatamente las plagas de Egipto, allá en el capítulo 8, versos 1 al 15. Allá las ranas llegaban, se metían en todos los rincones de la nación y se convirtieron en una molestia constante de todo Egipto. Aquí aparecen nuevamente, pero ahora representan la propagación universal del engaño. O sea, ¿qué es lo que debemos de ver? Que el engaño simbolizado en las ranas de Egipto, que se metieron por todo lado, así es el engaño, se mete por todo lado, por todas las casas, por todos los colegios, por todas las escuelas, por todos los países. Ahí están las ranas tratando de engañar. Jesús dijo algo acerca de esto. Cuando habla de la mentira, hablando de Satanás, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Por eso el último esfuerzo de Babilonia para sostenerse, el último esfuerzo del sistema, no consiste en atacar con ejércitos, aunque nos han inundado la cabeza de una tercera guerra mundial. Eso no es lo que se está esperando. Viene un engaño mundial donde se le va a convencer a la gente de que se les puede llevar a una paz mundial y que pueden vivir en prosperidad, tanto a las personas en el área secular como en el área religiosa. Se les está diciendo, oiga, si ustedes caminan por aquí, ustedes van a estar maravillosamente exitosos, prósperos. Y de ahí es donde viene la falsa doctrina de la prosperidad, engañando al creyente de que tiene que hacer ciertas cosas que Dios no mandó, cuando Dios nos mandó a nosotros es evangelizar y decirle que Él es el que va a venir, porque es lo que nos dijo. Recuerden
Recuerden y estén enseñando acerca de mi venida. Eso es lo que el Señor nos enseñó, no que estemos nosotros pensando en que si vamos a vivir 100 o 200 o 300 años más. Si con costo llegamos a 80 años. Entonces el Señor lo que nos está diciendo a nosotros, que Babilonia no va a conquistarnos a través de ejércitos, va a conquistar a través de convencer. ¿Consiste en qué? En tener a todo el mundo bajo una mentira. Ese es el intento desesperado que está haciendo Babilonia a través de las ranas, a través de los espíritus, para convencer a las personas para que el sistema no se derrumba. Juan continúa diciendo en Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Otra vez ahí está el énfasis. El énfasis está en que se reúnen, en que convocan, en que buscan la unidad, en que se organizan. Pero no es una unidad que venga de la verdad. Es una unidad que, según Juan, viene del engaño. Y eso ya había sido anunciado hacía muchos siglos. En el Salmo 2, cuando usted lee el Salmo 2, capítulo 2, hablando de los reyes de la tierra unidos contra Dios, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Cuándo es que la humanidad se levanta y consulta en contra del ungido? Si bien es cierto que va a ser algo de mayores dimensiones, pero esto ya se ha dado desde mucho antes. Cuando Pablo iba caminando hacia Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos, él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Él estaba persiguiendo no a Jesús de manera directa, estaba persiguiendo a la iglesia, pero cuando un sistema se levanta contra la iglesia, este sistema lo que está haciendo es persiguiendo al ungido. Por eso el Señor dice muy claro, se levantarán los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es el sistema de pensamiento, el sistema de engaño, donde se desarrolla justamente la profecía que estamos estudiando. Son los poderes de este mundo que se organizan creyendo que van a poder resistir a Dios. Sin embargo, el resultado, mis hermanos, no está en duda. El Cordero ya ha vencido. Lo vimos desde que empezamos en Apocalipsis. Desde el capítulo 4 y 5, antes de que se nos diga todos los juicios que van a pasar, Juan presenta al Cordero en el centro del trono en pura adoración. Entonces dice, bueno, esto les estoy contando, por qué se dio, por qué se va a dar, de dónde viene toda la historia, pero sepan que el final es el Cordero venciendo. Esa es la historia, ese es el Apocalipsis hablándole a una iglesia del primer siglo diciéndole, no pierdan la esperanza, esta guerra está vencida, ya sea que sobrevivan o que mueran, están en las manos del Rey, del Señor de señores, del Rey de reyes. Y en medio de esta descripción hace una advertencia inesperada de Jesús. Y dice en el verso 15 de Apocalipsis 16, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mis hermanos, esto es impresionante. Primero el que lo dijo fue el Señor Jesucristo, que dijo que vendría como ladrón en la noche, no porque él sea ladrón, sino diciendo que él no iba a avisar. Y allá, cuando cayera él y viniera por su iglesia, dice, eso fue lo que dijo el Señor, les va a pasar como en los días de Noé, que estaban tan distraídos en sus propias cosas, casándose, que estaban trabajando en sus propios menesteres, estaban tan metidos dentro del sistema, que cuando vino el diluvio se los llevó a todos y no se dieron ni cuenta. Cuando dice el diluvio se los llevó a todos y no se dieron ni cuenta, separe los dos grupos de personas. Unos están en el arca, otros están fuera del arca. ¿A quiénes está advirtiéndole esto Jesús? ¿Qué es lo que nuestro Señor está diciendo? Que los que no están en el arca se van a morir. Los va a arrastrar la corriente, se van a ahogar.
No se van a dar cuenta porque están tan distraídos en otra cosa, que les va a pasar exactamente lo mismo. Y yo voy a venir como ladrón en la noche, o sea, pero ahí hay una advertencia. Bienaventurado. Bienaventura es un macariato que significa buena aventura, buen porvenir. No es un estado de ánimo como muchos quieren mostrarlo. Ay, qué feliz. No, una persona puede ser bienaventurada si está llorando, puede ser bienaventurada estando enfermo, puede ser una persona bienaventurada si está pasando por una crisis. Porque la bienaventuranza no es un estado de ánimo, no es un estado de nosotros en la actualidad. Una persona puede tener mucho dinero y puede estar en desgracia. Una persona puede estar en salud y estar en desgracia, porque la bienaventuranza, buenaventura es un estatus delante de Dios. Es como nos ve a Dios a nosotros cuando Él viene y derrama los juicios. Entonces, ¿cómo nos ve a Dios a nosotros? Él dice que va a estar al frente el Señor Jesús, va a decir, bienaventurados los que vienen en nombre de mi Padre, pasad y entrad al gozo de vuestro Señor. O sea, vernos a nosotros en la posición que Cristo nos quiere tener allá. Ese es el libro de Hebreos en toda su majestad cuando dice que nosotros somos bienaventurados por lo que no se ve. ¿Por qué? Porque es donde vamos a estar. Si nos vemos ahí, estamos bienaventurados. Y para estar ahí, ¿cómo debemos de ver nosotros? Bueno, el que vela y el que guarda sus ropas. Velar es estar atentos a lo que está pasando, que ustedes están aprendiendo en este momento y dice, ah, sí, esto es lo que el Señor me está enseñando, esto es lo que yo estoy aprendiendo. Y guardar las ropas implica el mantenerse de acuerdo a la ropa que se nos puso, somos revestidos de Jesucristo, entonces de acuerdo a lo que el Señor es, comportarnos nosotros, con la mente de Cristo, no con la mente del mundo. Para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. ¿Por qué? Porque entonces al final de cuentas podríamos estar cayendo en lo especulativo, en un montón de tonterías y vernos en ridículo al final del tiempo y hasta quedarnos como las vírgenes insensatas que se quedaron porque no estaban velando, no estaban atentas. Es como si en medio de toda la descripción del conflicto, el Señor vuelve los ojos hacia la iglesia. Y mientras el mundo se está dejando seducir por el engaño, por la doctrina, por las ideologías, entonces el Señor se voltea a los creyentes y les dice exactamente lo mismo. Velen, permanezcan vestidos, no se dejen engañar por el sistema, no pierdan la identidad. Y de ahí viene Juan y entra en un verso sumamente conflictivo a la hora de explicarlo, no porque sea conflictivo para mí explicarlo, sino por la forma de que se ha venido enseñando también muy fuera de la realidad, donde dice en Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y tal vez ningún nombre en Apocalipsis ha generado más especulaciones que este, Armagedón. Esto la gente dice cualquier cantidad de cosas que mis hermanos y mis hermanas no tienen ni sentido. Sin embargo, antes de que usted y yo lo relacionemos con conflictos modernos, tenemos que preguntarnos qué entendía un creyente judío del primer siglo al escuchar esa palabra, Armagedón. Bueno, cuando está hablando de Armagedón, está hablando de un lugar que se llamaba para ellos Armegido. Es decir, es un monte que está en la región de Megiddo. Y curiosamente Megiddo no es famoso por una sola batalla, sino por varias confrontaciones que se dieron ahí. Entre las más importantes en la historia de Israel, Débora, ahí fue cuando derrotaron al gobierno al ejército de Sisara. Allá en Jueces 5:19 dice que vinieron reyes y pelearon junto a las aguas de Megiddo. Ahí también murió el rey Josías, enfrentando al faraón Necao. Dice en 2 de Reyes 23:29. Y el rey Josías salió contra él, pero apenas aquel le vio, lo mató en Megiddo. Bueno, por eso Megiddo quedó grabado en la mente, en la memoria de ellos, y para ellos ese es el Armagedón, como el escenario de una gran confrontación, que donde se ve ese tipo de batallas cambia el rumbo de la historia del pueblo. Entonces Armagedón
al igual que Éufrates, funciona como un símbolo, mucho más que una ubicación geográfica. Ay, que es que si hay un hueco y que la sangre llega hasta las crin de los caballos, o sea, no, pensemos lo que pensaban ellos. Llegaremos a cada texto y lo iremos analizando poco a poco. Pero, mis hermanos, Armagedón representa el momento en que toda rebelión humana llega a su máxima expresión. Al colmo, dice la palabra de Dios. Y es donde la reunión de todos los sistemas que se oponen contra Dios desean poder vencer el reino de Dios. Y aquí nos encontramos con algo extraordinario, mis hermanos y mis hermanas, extraordinario. Porque el Apocalipsis nunca va a presentar una batalla como un enfrentamiento que deja incertidumbre, como que, uy, ¿qué va a pasar? Y que no. No. Hay dos fuerzas que están luchando por la victoria. Y esto lo venimos viendo desde que empezamos a estudiar Apocalipsis, desde que venimos en los sábados estudiando, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros no encontramos a Dios, ay, voy a ver si le gano, voy a tratar de sobrevivir. No, el Cordero ya venció en la cruz, o sea, ya está vencido todo. No es que, ay, ¿quién va a ganar? No, ya Dios venció. Por eso Armagedón no es el momento en que Dios decide si vencerá o no. Ya Dios venció cuando fue sacrificado en la cruz, murió y resucitó. Armagedón es el momento en que toda la soberbia humana queda expuesta. Es el momento en que el reino de la tierra se reúne creyendo que puede ganarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero su derrota ya está escrita. Está mucho antes de que la batalla comience, está mucho antes de que usted y yo hayamos pensado, bueno, nosotros no pensamos, pero que hayamos nacido y hayamos pensado en algo como esto. Porque Armagedón no es para exaltar al enemigo, Armagedón no tiene que ver nada para exaltar a Satanás. Armagedón y la expresión de Armagedón y del río Éufrates tiene un solo sentido, exaltar la absoluta soberanía del Cordero. El Apocalipsis lo que tiene como motivo no es que la gente se asuste, que la gente piense en monstruos, en Satanás, es que vean al Cordero que ya venció y que está siendo adorado porque venció. Entonces ahí entra la séptima copa, una vez que estamos en este punto. Y espero que me estén siguiendo, mis hermanos, y si no, después repasan el audio cuando lo suba. Después de que nos muestra el río Éufrates seco, después de que nos muestra los tres espíritus inmundos y la reunión de todos los reyes alrededor de Armagedón, entonces nos lleva al momento culminante de las 7 copas. ¿A dónde nos lleva? Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. A ver si le prestó atención, mis hermanos, porque esto es llamativo. Esta última copa no se derrama sobre la tierra, no se derrama sobre el mar, no se derrama sobre los ríos, sino que se derrama sobre el aire. Y lo que dice es, hecho está. Pablo había escrito algo en Efesios capítulo 2, verso 2. El príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás. Pero no está hablando de la atmósfera física, o sea, no está hablando de lo que usted y yo respiramos. Está hablando de la influencia espiritual sobre el mundo. Entonces el aire representa, mis hermanos, algo invisible, una esfera invisible donde se desarrollan las ideologías, las filosofías, los poderes espirituales, todo aquello que influencia a la humanidad. Por eso es que la guerra, según lo que dice Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Es como que si Dios nos dijera a nosotros, ahora el juicio va a llegar al nivel más profundo del sistema. Porque las primeras copas lo que hacen es desmontar a Babilonia de manera progresiva. Pero esta última copa, mis hermanos, alcanza el ambiente mismo donde el sistema ejerce dominio. ¿A dónde? En el pensamiento, donde fueron selladas muchas personas. Por eso es que el Señor le dice a los que están bajo el altar, que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Espérese.
hasta que podamos sellar a todos los que están abajo para poderlos sumar, para poderlos rescatar. Estoy parafraseando el texto en ese momento. Y de ahí es donde sale esa gran expresión que dice, hecho está. Y estas palabras nos recuerdan inmediatamente al Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el paralelo, esa es la conexión. Consumado es, dijo en Juan 19:30. En la cruz el Señor Jesucristo consumó toda la obra de redención. Y aquí, en Apocalipsis, se consuma todo el juicio sobre el sistema que rechazó esa redención. Porque, mis hermanos, una consumación responde a la otra. Porque la cruz abre el camino para el reino, que la gente rechaza. Y las copias anuncian el final de ese reino que está rechazando el sacrificio de Cristo. Entonces la voz sale del trono porque solamente Dios puede declarar cuando algo se acaba. Nadie más puede decir cuando nosotros como seres humanos no podemos decir esto se acabó. No, Dios dice cuándo se acaba. Por eso es que los hombres pueden comenzar guerras, pueden levantar imperios, pueden construir civilizaciones, pero solamente Dios puede decir cuándo una etapa termina en la historia de la humanidad y inicia otra etapa. Entonces hay un desarrollo, una explicación en Apocalipsis 16:18 acerca de un terremoto, porque Juan dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Y estas imágenes no aparecen por primera vez en Apocalipsis. Si nosotros estudiamos a profundidad, encontramos que Dios descendió sobre el monte Sinaí y dijo que aconteció al tercer día un gran terremoto y relámpagos. Éxodo 19:16. También encontramos que cuando Jesús muere, dice Mateo 27:51, que la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora reaparece esta señal del terremoto, pero ahora es una intervención decisiva. No nos limitemos, mis hermanos, a pensar en el terremoto como un fenómeno geológico, porque el lenguaje profético lo que nos está enseñando a nosotros es cómo se sacude lo que parecía inamovible. Por eso Ageo escribe en el capítulo 2, verso 6, haré temblar los cielos y la tierra. Y el que escribió Hebreos también escribió en el capítulo 12, verso 26, aún una vez más conmoveré no solamente a la tierra, sino también al cielo para que queden las cosas inconmovibles. Porque cuando Dios sacude, mis hermanos, la historia, Él no lo hace por capricho, lo hace para revelar que Él es el que tiene el control y que solamente es su voluntad y su decisión al final la que va a sobresalir, la que va a vencer. Entonces, todo sistema que esté construido por el hombre, aunque parezca firme, aunque creamos que no puede caer, aunque usted vea ejércitos, vea sistemas de ideología, vea sistemas financieros, vea sistemas tecnológicos, de internet, no importa lo que vea, cuando Dios interviene, no queda piedra sobre piedra que no sea removida. Y lo único que va a sostenerse, lo único que va a estar en pie es lo que Dios edificó. Y lo que Dios edificó, mis hermanos, no se toca con las manos. Edificó una iglesia con su sangre. Entonces, lo que nos viene a nosotros a la memoria cuando leemos esto es, ¿y qué es Babilonia? Entonces, claro, aparece una de las frases más importantes en el verso 19. Y la gran Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios. O sea, se acabó. Todo eso pasó, todo eso se terminó. Y esto nos da a nosotros una pregunta. ¿Qué es Babilonia? Porque cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que algo llegó a su fin, como ocurrió con Noé, que dice que Dios se acordó de Noé, no es porque Dios se olvide de Noé, está diciendo que era el tiempo del cumplimiento. Cuando dice que se acuerda del pacto que hizo con Noé, está diciendo que se acordó
no en cuanto a la memoria, sino está diciendo que es el tiempo del cumplimiento de lo que Él prometió. Y cuando está hablando de esto, también tenemos que identificarnos nosotros con la Torre de Babel, con el diluvio, con Sodoma y Gomorra. Cuando Dios determinó que se termine algo, se termina, mis hermanos. Y no importa cuánto el hombre intente permanecer, cuando Dios dice se acabó, se acabó. Por eso es que cuando Apocalipsis anuncia su caída, la de Babilonia, no está hablando del fin de una ciudad, está hablando del colapso de un sistema mundial que le va a dar paso al gobierno milenial de Cristo. Está hablando, se acabó, se acabó. Lo que el hombre construyó con orgullo, con autosuficiencia, revelado delante de Dios, o sea, en esa rebelión. Pero no cae solo la capital, cae la forma de pensar, cae la forma de gobernar, cae la ilusión del hombre que pensaba que tenía el lugar de Dios. Y después viene y dice en el verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Ok, ahora todo el mundo, uy, un gran granizo del tamaño de Europa nos va a caer encima. No, no, no. Está recordándonos que el Señor hizo llover granizo en Egipto, Éxodo capítulo 9. Pero está utilizando ese lenguaje de lo que sucedió en Egipto para demostrarnos en esta Babilonia espiritual qué es lo que el granizo provoca. O sea, ¿se acuerda lo que provocó en el faraón? En el faraón provocó que su corazón se endureció. Entonces, lo que está enseñando este granizo es la reacción del hombre. A pesar de todo lo que ocurrió, mis hermanos y mis hermanas, a pesar de ver que se está cayendo el sistema, que no hay conexión, que hay colapso mundial, a pesar de que ya vieron todas las copas pasar prácticamente, a pesar de que vieron los sellos, a pesar de que vieron las trompetas y todos los juicios en el lapso de la vida de la humanidad hasta llegar a ese punto, el verdadero problema no fue la falta de evidencia, no fueron las advertencias del Señor. Porque siempre han habido señales, nunca ha habido ausencia de la advertencia. Nunca ha habido, mis hermanos, falta de manifestación del poder divino del Señor. Acaba de haber un terremoto impresionante, 2 terremotos impresionantes en Venezuela, donde muchísima gente está sufriendo, pero hay mucha gente que se levanta y habla contra Dios. Porque el verdadero problema, mis hermanos, es la dureza del corazón. Ese es el verdadero problema. Las 2 últimas copas no describen las calamidades futuras solamente. Describen el colapso de Babilonia, describen el sistema todo rendido delante de Dios, cómo es que se seca el Éufrates, cómo es que la seguridad desaparece. Y cuando Dios proclama, hecho está, dijo, el proceso está terminado, ¿qué sucede? La gente blasfema contra Dios. Porque aquí es donde entendemos el verdadero problema, el verdadero conflicto. Nunca ha sido un conflicto entre las naciones. Nunca ha sido un conflicto de políticos. Nunca ha sido un conflicto entre pueblos. El verdadero conflicto siempre ha sido entre 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén. Y no estoy hablando de Babilonia y Jerusalén de manera física. Estoy hablando en la manera de pensar. Toda la Biblia nos conduce a lo mismo. No es para preguntarnos ¿y dónde está Babilonia? Sino para preguntarnos en cuál de las ciudades estoy habitando yo en este momento. ¿De cuál de las ciudades soy ciudadano? ¿De Babilonia o de Jerusalén? Y no estoy hablando de Jerusalén allá, donde está gobernando Netanyahu. Estoy hablando de Jerusalén, la que el Señor nos ha mostrado a nosotros como el reino donde nosotros deberíamos espiritualmente conducirnos, como hablamos, como pensamos, que escuchamos, cómo respondemos. ¿Estamos ahí o estamos en Babilonia? Como les dije, hace unos 14 años prediqué caminando por Babilonia. ¿Estamos en Babilonia o estamos aquí?
¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo resolvemos nosotros? Si yo tengo un problema con mi hermano o con mi hermana, ¿cómo resuelvo? ¿Como Babilonia? ¿Le dejo de hablar? ¿Me voy? ¿Abandono absolutamente todo? ¿Abandono la iglesia? ¿Me aparto de la iglesia? ¿O resuelvo como Jerusalén? Le pido perdón, dejo pasar por alto la ofensa, me reconcilio, lo abrazo, tratamos de salir adelante, tratamos de caminar en medio de nuestras diferencias. ¿Cómo resuelvo? Resulta que voy a resolver mejor como Babilonia porque me es más fácil. Me aparto de esto. Pensaba yo hace un rato y iba a escribir una reflexión acerca de eso, o la tengo en mi mente, pero no la he escrito. De hecho, hasta quiero hacer una canción acerca de eso. Las muchachitas. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Las muchachitas vienen, están en la iglesia, cuando sus papás las traen desde pequeñitas, o vienen desde pequeñitas, están asistiendo a la iglesia, desde los 5 años, 4 años, 5 años, 6 años, jovencitas, pasan todo ese montón de tiempo hasta que llegan al colegio. Ya en el colegio conocen un chiquillo ahí, conocen una chiquilla, no, conocen un chiquillo, porque estoy hablando de las muchachitas, conocen un chiquillo, se enamoran del chiquillo. El chiquillo no es como muy compatible con la fe de ellas, pero hace la más aguada y empieza a asistir, empiezan a reunirse juntos en la iglesia, se llegan a casar y una vez que se casan, la chiquita no vuelve. ¿Y por qué no vuelve? Porque al otro no le interesaba Jerusalén. Al otro lo que le interesaba es llevarse a esta chiquita para Babilonia. Eso es lo que el enemigo hace, usa diferentes estrategias. El enemigo no le interesa que usted niegue a Dios, el enemigo no le interesa, el enemigo lo que necesita es simplemente enfriar el corazón, alejarlo y ahí empieza a hacer lo que quiere, es barata. Y por lo general, estas personas que terminan yéndose terminan divorciados. Porque eso es unirse en yugo desigual. Y unirse en yugo desigual no significa que usted se case con el de la iglesia, no, puede ser que el de la iglesia sea terrible. Es que usted se una a la persona que ame a Dios. Que ame a Dios y ponga a Dios por sobre todo. Cuando usted es una persona apática, que no le interesa nada con Dios, que simplemente lo toma por a lo que caiga. Mire, mi hermanita, salga huyendo de ahí. Salga huyendo de ahí. Porque esta persona se va a convertir en un estorbo para su vida. Y al final de cuentas ni siquiera va a terminar con usted. Porque es un yugo desigual. Esto es justamente lo que nosotros debemos de entender si estamos casados con Babilonia o estamos casados con Jerusalén. Me estoy explicando, mis hermanos y mis hermanas, porque al final de cuentas, tarde o temprano, esa idea de que muchas veces es que yo lo puedo cambiar a él, lo amo tanto que yo lo puedo cambiar, nadie puede cambiar a nadie, solo Dios puede cambiar a las personas. Así que mis hermanos y mis hermanas, no nos equivoquemos. O estamos en Jerusalén o estamos en Babilonia. Y en este momento estamos en un sistema que está abarcando todo el mundo, que está arrastrando todo el mundo, que incluso los creyentes, los pastores y los sacerdotes se están metiendo en política porque están metidos en el sistema. Y al final de cuentas, si usted analiza la historia de estas personas que se meten al sistema, terminan desprestigiadas y la gente blasfemando contra Cristo por causa de esto. Porque nosotros, mis hermanos, estamos justamente en otro reino, con otra constitución política, y es la constitución política del reino de los cielos. Alguien me preguntó, pastor, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió esto en Venezuela? Yo sé dónde estaba Dios, porque la palabra lo dice. Yo los busqué primero, yo los amé primero, yo los estoy llamando a que se arrepientan, porque Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Ahí está Dios. Pero sí le puedo decir dónde está el hombre, alejándose de ese llamado, alejándose de esa advertencia, alejándose de donde Dios le dice, venga a donde estoy yo. ¿Cuántas veces los he querido reunir como los pollitos, como la gallina reúne a los pollitos y no han querido? Más bien le dijo a Jerusalén, más bien han apedreado y matado a los que les he enviado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando alguien pregunte dónde estaba Dios, está en el mismo lugar haciendo el mismo llamado. Arrepiéntanse, porque esto es lo que va a pasar. Y no va a cambiar nada de lo que Dios dijo. Va a suceder lo que Dios dijo.
tengo una silla para mí en la casa del Señor, pero hay rincones de mi alma donde no entra tu voz. Cargo una Biblia en las manos, pero el fuego se apagó. Canto fuerte con mis labios, pero lejos está mi corazón. Y me cansé de estar tan cerca, sin dejarme encontrar, de tocar el agua viva, sin beber de tu verdad. No quiero casi amarte, no quiero casi arder, no quiero casi darte lo que tú diste por mí. No quiero casi seguirte, ni casi renacer. Tómame por completo, hazme tuyo otra vez. Sé moverme entre canciones, sé levantar las manos bien, pero tú miras lo escondido, lo que nadie puede ver. Ya no me sirve la apariencia, ya no me basta parecer. Quiero que caiga mi mentira y que tu gracia me vuelva a encender. Quema mi disfraz, rompe mi mitad. No quiero vivir a un paso del altar. Entra hasta el final, ven a gobernar, que no quede nada sin rendirse a tu verdad. No quiero casi amarte, no quiero casi arder, no quiero casi darte lo que tú diste por mí. No quiero casi seguirte, ni casi renacer. Tómame por completo, hazme tuyo otra vez. No casi, todo, no cerca, dentro, no mañana.